en estos tiempos que estamos también viviendo, eh, creo muy firmemente que la gente hoy está siendo muy negligente, muy necia en cómo enfrenta la vida, cómo enfrenta cada situación, cómo enfrenta cada día. Hay cosas que uno comienza a pensar, decir, pero ¿cómo esta persona no razona en lo que está haciendo? O cómo afirma o dice o defiende una posición, una ideología o una forma de vida, un estilo de vida que le está afectando, que lo está arruinando, que no es la verdad de lo que dice y la puede defender como si fuera una verdad? ¿Cómo no tiene un sentido común? ¿Cómo no puede convivir? ¿Cómo no puede razonar? ¿Cómo no puede desarrollar una vida dentro de todo normal, de convivencia, ¿no? Hoy se están perdiendo los valores, se están perdiendo las formas de trabajo de una manera razonal, de una manera normal, podríamos decir, sino que ahora es, es algo todo tan emocional, cada uno tirado para su idea, ¿no? Que defiende sus ideas y no le importa más nada, no me interesa lo que ocurre con mi vecino, ni le ocurre a mi pariente o a mi familia, cada uno encerrándose en sí mismo. Vemos cómo la gente reacciona a las situaciones o a los problemas, y eso me habla de que estamos atravesando una etapa que no nos deja pensar, no nos deja razonar, sino que alimentamos día a día las emociones. Entonces creo necesario en el mensaje de hoy poder compartir una enseñanza que espero que les ayude, espero que les bendiga, que lo puedan tomar, meditar, pensar y después también en su casa profundizarlo, que es acerca de ser sabios. Dios nunca, nunca, nunca quiere que la iglesia y nosotros, cada ser humano, sean necios, sean ignorantes, sean personas que se dejan llevar por las emociones o por las circunstancias o por la situación que están viviendo, sino que sean sabios en su manera de vivir. Y vamos a leer, para comenzar, en Proverbios capítulo 1, verso 5, una cualidad importante de una persona sabia que dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea que el sabio es alguien que busca saber más. El sabio es alguien que escucha, que sabe oír, que busca el entendimiento. Y como resultado de todo esto va aumentando su sabiduría. Es alguien que aprende, es alguien que quiere aprender, es alguien que quiere oír al sabio, quiere oír el consejo. No es alguien como los necios que se afirman en su ideología, en sus ideas, en sus conceptos y no escucha nada más que lo que a él le interesa o le conviene o está de acuerdo a mi idea. O sea, esta es mi idea, esta es mi ideología, esta es mi forma de vivir, esto es lo que a mí me gusta y no acepto nada más que eso, ¿no? El sabio es alguien que está abierto a escuchar, a analizar, a razonar, a estudiar, a comprender, porque busca ser alguien entendido. Y en la iglesia debe ser de hombres y mujeres sabios, no necios, no ignorantes,
no llevados por sus ideas o por sus ideologías, porque eso nos trae muchos problemas en la vida. Porque vamos a ver ahora en Proverbios capítulo 2 verso 1 al 6, y también vamos a analizar dos ejemplos solamente en la Biblia de personas que Dios usó, Dios llamó, pero que actuaron o tomaron decisiones en base a las circunstancias y en base a las emociones, y no fueron sabios. Y así todo, Dios los tiene como personas de renombre en la Biblia. Pero vamos a leer Proverbios capítulo 2, el verso 1 al 6. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, los guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído, o sea, tu entendimiento, tu ser, a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscaras y la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor es quien da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí lo podemos separar en dos partes. Primero es la cualidad, la condición que tenemos que tener nosotros para hallar la sabiduría, que es recibir las palabras, el consejo. Dice recibir, prestar atención, guardar los mandamientos. Dice haciendo estar, o sea, siendo alguien que está atento para oír a la sabiduría, inclinar el corazón a la prudencia, clamar a la inteligencia, a la prudencia dar su voz, a dar el lugar a la prudencia, y así como buscamos el dinero, ¿no? Buscamos las riquezas y escudriñamos, ¿no? Hacemos pozos y ahondamos para encontrar un tesoro. Si haríamos todo ese anhelo, ese fervor por la sabiduría, por el conocimiento, por la prudencia, por los mandamientos, por la palabra de Dios, entonces vamos a entender lo que significa el temor del Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y vamos a hallar el conocimiento de Dios. Recuerdan que el que busca al Señor de todo su corazón, lo hallará, porque el Señor, nuestro Dios, es el que da la sabiduría, y de su boca sale y viene y recibimos el conocimiento y la inteligencia. Entonces tenemos aquí un principio que debemos nosotros aplicar, que la sabiduría de esta vida, no la sabiduría económica, la sabiduría de un área, sino la sabiduría que abarca todas las áreas de nuestra vida, proviene de Dios, no proviene de una universidad. Si bien el estudiar una carrera nos va a dar un conocimiento, ya sea de medicina, ya sea de ingeniería, de construcción, etcétera, etcétera, vamos a obtener ese conocimiento, pero no implica que ese conocimiento, yo soy un científico, yo soy un ingeniero, yo soy una persona que soy médico, que conozco, me especialicé en el corazón, me especialicé, no sé, en los huesos, soy un experto en la medicina, no implica que en la vida yo sea un hombre sabio.
cuántos intelectuales o cuántos médicos, cuántos científicos encontramos que no saben convivir, no saben vivir, ahogados en el alcohol, en la soledad, o tal vez arruinados económicamente. Vemos gente famosa, expertos en música, o gente que ha logrado éxitos tremendos en la vida y terminan su vida mal. No fueron sabios, no fueron prudentes, no tomaron decisiones inteligentes en la vida. Por eso que la sabiduría que realmente nos va a ayudar en esta vida, solamente la encontramos en Dios, porque Él es el que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento, viene la prudencia, viene la inteligencia. Por lo tanto, lo que aquí Proverbio nos enseña es que debemos anhelar la palabra de Dios, anhelar y buscar a Dios como buscaríamos la plata, ¿no? El oro, un tesoro, lo más precioso para mí. Volvemos, ¿no? A ese concepto que hablamos la semana pasada, de cuando yo oro y busco a Dios de todo mi corazón, es ahí donde yo lo encuentro. No porque haga un acto religioso o porque participe de una actividad que se nombre a Dios o yo soy parte de una iglesia y yo me congrego, sino que es cuando en mi corazón hay un anhelo, un clamor por Dios, por la inteligencia, por la sabiduría, por el conocimiento que viene de Él para tomar decisiones, para avanzar, para hacer negocios, para trabajar, para ser padres, para ser hijos, para todo lo que conlleva una vida, ya sea de 80 años, de 30, de 40, lo que nos toque vivir en esta tierra, ser sabios implica buscar al Señor y su palabra, escudriñar sus palabras, prestar atención a su voz, o sea, la sabiduría de esta vida proviene de Dios y Dios tiene sabiduría para cada uno de nosotros y para cada etapa de nuestras vidas. El problema es que muchas veces actuamos neciamente y no consultamos a Dios y no profundizamos su palabra y no buscamos la sabiduría en su palabra, porque todo Dios lo ha dejado en su palabra para ser sabios y para vivir en esta vida. Me gustó un ejemplo que yo escuché una vez de un empresario, una fábrica, que él tenía que hacer un viaje largo, tenía muchos empleados, muchos jefes de áreas, y él escribió como un manual de cómo resolver problemas en la empresa, con las máquinas, para los operarios, para los jefes de producción, para la contabilidad, para las ventas, el área comercial, escribió todos los puntos, si ocurre esto, se tomó todo el año escribiendo todas las pautas para poder el irse y cuando ellos tengan un problema, una necesidad o un desafío que tomar, puedan leer las áreas que les tocan y decir, bueno, a ver, acá nos dijo el jefe que tengamos que hacer esto. Acá se resuelve de esta forma. Si falla esta parte o tenemos un problema en la parte contable, en la parte de venta, todo allí se encontraba escrito. Y él se fue y estuvo bastante tiempo lejos. Cuando volvió a la fábrica, a la empresa, se encontró que era un desastre. Toda la producción detenida, no se habían hecho ventas, endeudados, con problemas interpersonales entre ellos, las jefaturas, peleas. Y cuando vino, le recriminaron, te hemos llamado y nunca nos atendiste. Te hemos llamado una y otra vez porque no sabemos qué hacer
con esta máquina que se detuvo, no sabemos cómo resolver el problema con el jefe de venta, el contador nos pidió y no sabíamos dónde estaba eso y cómo hacer ese informe, etcétera, etcétera, etcétera. Y el jefe dice, pero yo les dejé un libro. Le dejé todo escrito cómo resolver este problema, cómo actuar en esta forma. Les dejé un libro, pero te llamamos una y otra vez y nunca respondiste, le decían los empleados. Pero les dejé el libro. Estaba todo escrito ahí. Y muchas veces los atendí. Atendí la llamada, pero ustedes no me respondieron. No me dijeron nada. Bueno, así es Dios. Nos dejó todo escrito. Nosotros tenemos un problema y comenzamos a clamar y a llamar a Dios para que Dios nos hable en voz audible. Que se nos presente un ángel, que nos dé un sueño, nos dé una visión, ¿no? Que algo espectacular, que nos diga, no, toma esta decisión, anda por aquí, no, resuélvelo de esta forma. Ay, Dios me habló y lo hice. Y a veces Dios, si lo quiere hacer, lo va a hacer, pero Él nos dejó el libro. Nos dejó el libro. Por eso que Proverbios nos habla, hijo mío, si inclinares, ¿no? Y estás recibiendo mis palabras, mis mandamientos, lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. No es un libro de historia o un libro que yo voy a leer para aprender un poco más de religión. Es la palabra de Dios. Lo principal que nosotros tenemos que entender en esta vida es recibir sabiduría de Dios. La recibimos de Él, de Él. Y en su palabra está la sabiduría, porque de allí viene la sabiduría, porque del Señor, el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Tenemos sabiduría, no seamos necios, no seamos ignorantes para no buscar al Señor. Bien, vamos ahora a leer dos ejemplos, uno en Génesis, capítulo 15, verso 3 y 4, y Génesis 16, verso 2. Génesis capítulo 15, versículos 3 y 4, y Génesis capítulo 16, verso 2. Pueden leer los dos capítulos completos, pero los suprimimos en estos dos versículos, o tres. Dijo también Abraham, mira, le está hablando a Dios, que no me has dado una herencia, un heredero, una prole, un descendiente. Y aquí que será mi heredero un esclavo, que se llamaba Eliezer, nacido en mi casa. ¿Qué le dice la palabra del Señor? No te va a heredar este, sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. O sea, hay una promesa de Dios a Abraham y a Saraí en ese momento que ellos iban a tener un hijo, porque Saraí era estéril, no podía tener hijos. Entonces Abraham, que Dios lo llamó para ser padre de multitudes, no tenía un heredero, no podía tener un hijo. Entonces, ¿quién va a ser mi heredero? ¿Este esclavo que nació en mi casa? No, le dice Dios. Un hijo tuyo te va a heredar. Hay una promesa que Dios le da a Abraham. Génesis capítulo 16, verso 2. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego entonces que te llegues a mi sierva, que era Agar, la egipcia, quizás tendrá o tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, y todos sabemos la historia, que él fue con Agar y tuvo al hijo llamado Ismael. ¿Fue sabio Abraham? ¿Fue sabio Sarai? ¿Fueron prudentes? ¿Fueron inteligentes? No. Había una promesa de Dios.
pero no prestaron oídos a lo que Dios les dijo, sino que tomaron lo que Dios les dijo y actuaron en base a sus circunstancias, en base a las emociones, a la situación real del momento. Estoy estéril, no tenemos hijos. Dios dijo que vamos a tener un hijo, tal vez es a través de Agar, mi sierva, porque yo ya ves que no puedo tener hijos. ¿Sí? ¿Me siguen? Y muchas veces nosotros actuamos de esa forma. Yo tengo la promesa de Dios, voy a ser próspero, Dios me bendijo, Dios me dijo, me habló, que voy a ser prosperado, que yo ahora en Dios voy a ser rico, que Dios me da en abundancia. Entonces, no espero a que Dios cumpla esa palabra, sino que yo actúo frente a esa palabra y me endeudo y compro cosas. Total, Dios me va a bendecir. Tengo una palabra, una promesa, pero yo soy el que la cumplo, no Dios. Entonces actúo en base a una emoción, a un razonamiento que no es sabio, porque a veces razonamos en la vida según las circunstancias del momento. Tomo las decisiones o actúo frente a la palabra de Dios según mi interpretación o mi situación o lo que yo sienta. Yo sentí de parte de Dios que tenía que hacer esto. Yo sentí que Dios me dijo, cuando lo que dice Dios en su palabra es lo contrario, porque Dios le dijo a Abraham, un hijo tuyo, y la bendición de Dios no era para Abraham solo, ¿sí? Porque muchas veces decimos, no, Dios habló a mi esposo o Dios me habló a mí y es Dios quien me va a bendecir a mí, ¿no? Y separamos el matrimonio. Como que Dios tiene una preferencia con alguien, ¿no? Con el marido o con la mujer. Entonces vemos a la mujer empoderada, que no, que Dios me habló, que Dios me usa, que Dios me da visiones, que Dios me da sueños, que Dios me está usando para aquí, y a ti no te ha dado nada. Entonces tomo decisiones en lo personal, no en lo matrimonial o lo que es esta unión, ¿no? Porque somos uno, para Dios somos uno, no somos dos, pero nosotros pensamos así. Es que Dios me habló a mí y yo voy a tomar la decisión por lo que Dios me dijo. Aquí fue al revés. Saraí dice, bueno, a Dios le habló a mi esposo Abraham y le dijo que va a tener un heredero, que vamos a tener un hijo. Bueno, entonces, como yo no se lo doy, Dios a mí no me bendijo, a mí Dios no me sanó, a mí Dios no me habló, tal vez entonces ándate con la Agar, con mi sierva. Tal vez Dios te da hijos con ella y no conmigo, porque la palabra de Sarai fue, tú ves que Dios me ha hecho estéril. O sea, la culpa es de Dios. Dios me ha hecho estéril. Dios no me habló, Dios no me bendijo, Dios no está conmigo. Dios está contigo, Abraham. Dios te habló a ti, te dio la promesa a ti. Entonces ahí Saraí y Abraham, porque si bien Saraí lo motivó, Saraí fue la que inició todo, Abraham, dice, atendió a la voz de quién, ¿de Dios o de Saraí? De Saraí. ¿Qué hizo Adán con Eva? Eva atendió a la voz de la serpiente y no a la de Dios, incurre en el pecado y hace partícipe a su esposo que era Adán. Y Adán no le dijo, no, pero ¿dónde sacaste este fruto? No, lo comí porque la serpiente aquí me dijo que al final, no, 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 a mí Dios me dijo esto. Dios habló esto, por lo tanto no lo vamos a hacer. No, 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 atendió a Adán la voz de Eva. ¿Fueron sabios?
No, actuaron de acuerdo al deseo, al anhelo del corazón y no conforme a la voz de Dios o conforme a lo que ha salido de la boca de Dios. No fueron sabios. Dos personas, aquí tenemos a Abraham, que Dios usó, que Dios bendijo, que luego le dio el hijo, pero ¿qué ocurrió? Ismael, hasta el día de hoy, es una piedra en el zapato de Israel y de los planes que Dios tenía para con Israel. O sea, una mala decisión por haber sido inclinado mi corazón, por atender mi anhelo, mi deseo, que no era ser sabio, que no era oír a Dios, como leímos en Proverbio, ¿no? Inclinarme a la voz de Dios, atender a la palabra del Señor, a los mandamientos, no buscar la sabiduría, buscar de Dios de todo mi corazón. Ellos buscaron solucionar el problema, obtener la promesa de Dios a mi manera. Fueron necios. Y luego encontramos también en Génesis capítulo 27, versículo 18 al 23. También pueden leer todo el capítulo, toda la historia. Yo creo que los que leen la Biblia y han estudiado, han profundizado, esta parte la han leído muchas veces, como la de Abraham. Verso 18 del capítulo 27 hasta el 23 dice, entonces, este fue a su padre, está hablando de Jacob, el hijo de Isaac. Jacob fue a su padre y le dijo, Padre mío. E Isaac le respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? En ese momento Isaac estaba ciego, ya era adulto mayor, no podía ver. Entonces Jacob le dice la madre, ponte, porque Esaú era el primogénito, Esaú iba a recibir la bendición, pero la promesa de Dios era que el menor iba a ser mayor que el primogénito, o sea, que Esaú iba a servir a Jacob, bendijo a Jacob Dios y no a Esaú. Entonces la madre le dice a Jacob, mira, esta es tu oportunidad porque Esaú no es el que Dios eligió. A ti te eligió, entonces vamos a engañar a tu padre para que él te bendiga. Entonces le ponen pelo porque era medio peludo como yo. Entonces le puso ahí pelos en los brazos de oveja, aquí y allá. Como ya Isaac no escuchaba, no veía, entonces le prepara una comida y va ahí Jacob. Entonces, verso 19, Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi caza, de lo que había cazado un animal, para que me bendigas. Entonces Isaac le dijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, ¿no? A la presa, hijo mío? Y él respondió, porque el Señor tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac y lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú, y no le conoció porque sus manos eran vellosas, peludas, como las manos de Esaú, y lo bendijo, o sea, recibió la bendición del padre Jacob por el engaño, no por el momento y el tiempo señalado por Dios. O sea, utilizó del engaño porque él anhelaba ser bendecido por el Padre, porque Dios me escogió a mí, entonces yo voy a actuar, todavía no recibí la bendición, pero voy a actuar para que Dios manifieste esa bendición a la fuerza. Un poco así, ¿no? A veces queremos actuar en base a lo que Dios nos dijo, en base a lo que Dios nos profetizó o en base a lo que leímos en la palabra, sin tomar en cuenta en qué momento o en qué tiempo Dios lo va a hacer.
que a veces actuamos apresuradamente y luego fallamos y decimos, pero Señor, si tú me prometiste, si tú lo dijiste, si tú hablaste, si está escrito, ¿por qué me fue mal? Y porque lo hiciste en el momento que no era el mío. Te adelantaste, actuaste en base a tu emoción, actuaste en base a tu anhelo, a tu deseo y no al mío. Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Ante todo, adquieres sabiduría. Me quiero casar. Y aparece la primera mujer y me caso con la primera. Esta es la que Dios me ha dado. Y después andan a las patadas. Después se separan. Andan mal. ¿Y por qué Dios? ¿Y cómo este hombre, este era un siervo de Dios? Se separó, se divorció. Bueno, se apresuró. Su anhelo era mayor a lo que Dios había hablado. Presta atención, inclina tu corazón a mis palabras, está atento a mi voz, porque yo soy el que doy la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia. Sé prudente. Por eso que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el honrar a Dios primero. No es lo que dice Dios primero para que yo corra y haga lo que yo quiera, sino que es lo que Dios habla en el tiempo que Dios habla y en el momento en que yo voy a actuar en base a lo que Dios ha hablado, es lo que me hace sabio. Porque a veces queremos actuar como que el milagro ya fue hecho cuando no fue hecho. Y eso es tentar al Señor, como fue el diablo a Jesús. Todos sabemos que Jesús es el Mesías. El diablo también sabía que él era el ungido, que era el enviado, que era el Hijo de Dios, que era el que iba a destruir al pecado, que lo iba a destruir a él, al diablo. Él sabía, no era que el diablo no sabía, él sabía bien quién era Jesús. Entonces lo tienta para que Jesús se saltara la cruz. Jesús no vaya a la cruz. Recuerdan que Pedro le dice, no, Señor, no te acontezca esto. ¿Cómo si tú eres el Hijo del Dios viviente, el enviado, el Mesías, el Rey de Israel? ¿Cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas a padecer? ¿Cómo vas a ir a la cruz? ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y cuando el diablo lo tienta ahí en el desierto, le dice, mira, ¿por qué no te tiras? ¿Por qué no haces esto espectacular? Y yo te voy a dar todos los reinos del cielo, perdón, de la tierra y sus riquezas, si postrado me adoraras. ¿Para qué vas ahí en la cruz? Si lo puedes hacer de todas formas, de otra manera, ¿no? Pero el temor del Señor Jesús no buscaba el hacerlo para él mismo. Quiero ser claro en esto, porque a veces nosotros queremos servir a Dios, queremos ser siervos del Señor, queremos ser un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, famoso y multitudes y hacer el ministerio. Y ponemos al ministerio, ponemos al servicio, al título, el logro, el fin como primero que a Dios. Jesús es nuestro ejemplo, mayor ejemplo, cual debemos imitar. Él no puso que voy a llegar a la meta, voy a ser el redentor, pero me voy a saltar todo lo otro que mi padre me dijo. Total, ya mi padre me dio toda la autoridad.
Entonces el diablo viene, lo tienta y por eso, uy, tienes razón, como lo hizo Sarai y Abraham. Claro, ¿para qué esperar a Dios si Dios ya lo prometió? Bueno, tal vez sea de esta forma. ¿Por qué tengo que esperar? ¿Por qué tiene que ser a través de Sara? ¿Por qué tengo que esperar que Isaac me bendiga si ya Isaac no me ve, sabe que Esaú el primogénito? ¿Cómo Dios va a hacer que Esaú no sea bendecido? Bueno, algo tengo que hacer para que mi padre me bendiga y obtener lo que Dios dijo que iba a tener. Jesús podría haber dicho, bueno, el diablo me está tentando y es buena la tentación. El fruto es bueno, es codiciable. Tal vez Dios lo quiera hacer de esta forma, o yo me estoy equivocando, esperando algo que Dios no lo va a hacer. Entonces Jesús podría haber dicho, ok, voy a ir al pináculo del templo, me voy a tirar el espectáculo, el show, y lograré que la gente me crea. Pero ¿qué le dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Él no lo hizo a su manera, no puso el fin, el objetivo principal como lo primero para él, sino era obedecer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era ir a la cruz, que Él cargara el pecado de todos nosotros, la ira de Dios sobre Él, derramar su sangre, ser la vergüenza, morir desnudo. Eso implicaba que Él cargó el pecado. Recuerden que cuando pecó Adán y Eva, se vieron desnudos, porque la desnudez en la Biblia nos habla de la vergüenza del pecado, del ser devestidos de Dios, quitar la imagen de Dios y quedar desnudo. Somos polvo, somos de esta tierra y nos bajamos a lo más bajo. Entonces Jesús tuvo que morir desnudo, no que estaba vestido, desnudo. Imagínense al Señor de los señores, al autor de la vida, al creador de todo, con el poder de su palabra desnudo, humillado en la cruz. Fue una vergüenza que hasta el día de hoy, si usted habla con un rabino tradicional, va a decir, Jesús es una vergüenza para nuestro pueblo. Él jamás pudo haber sido el Mesías. Si él era el Mesías, ¿cómo va a estar muerto en una cruz, clavado, humillado? La vergüenza de la nación. Y fue clavado en un lugar donde todos lo veían. Para peor, no es que fue clavado desnudo en lugar oculto. Bueno, él no quería, Jesús no quería hacer eso. No quería pasar por eso. Recuerden que él estaba 100% humano, hombre. ¿Cómo voy a ser humillado delante de todos? ¿Cómo voy a hacer la vergüenza? Señor, si puedes, Padre mío, pasar esta copa de mí. Él no quería, pero dice, bueno, que se haga tu voluntad. A veces nosotros actuamos en base a las emociones, las circunstancias, al orgullo, a nuestro ego, a lo que queremos y no a lo que Dios es y quiere. Tenemos las promesas, tenemos la palabra de Dios, pero actuamos en base a lo que yo quiera, a mi anhelo, a mi deseo, a la emoción, a lo que está aquí en mi mente, a lo que es el parámetro de la sociedad, etcétera, etcétera. Y es allí donde no somos sabios, nos equivocamos y luego decimos, ay, no voy más a la iglesia, no oro más, no leo más la palabra, porque al final yo creí, yo actué y me fue mal, y mira cómo estoy, y me separé, perdí el negocio, perdí el trabajo, estoy pobre, estoy enfermo, las cosas no me salen bien, al final y al final y al final, y nos desviamos y nos vamos, pero ¿qué ocurre? ¿Es Dios lo que hizo así? Porque sabemos que Jesús pagó el precio, pagó todo, lo hizo todo para que nosotros seamos bendecidos, pero ¿cómo actuamos nosotros? ¿Con sabiduría o como Abraham y Jacob? Queremos ser como Dios,
yo lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer así. No, es que Dios me prometió esto, por lo tanto yo lo hago y lo hago con negligencia, no con prudencia, no fui inteligente. Muchas veces a mí me ha pasado, nos metemos en negocios, nos metemos en ciertas aventuras en la vida sin ser sabio, sin profundizar, sin escudriñar qué dice Dios, ¿no? O sea, aquí vemos el ejemplo de Abraham y Jacob. Ambos recibieron una promesa de Dios y varias promesas de Dios, pero los dos se equivocaron y fueron llevados por las emociones y circunstancias del momento y tuvieron graves consecuencias. Recuerden que Abraham tuvo que esperar hasta los 100 años. Esperó 25 años para tener un hijo. Dios hizo el milagro, lo hizo. Se glorificó, se glorificó. Jacob, por ese engaño, tuvo que escapar de su familia, tuvo que correr, tuvo que trabajar 14 años para su tío Labán, que lo estafó, que lo engañó, que lo oprimió, y pasaron tantas cosas en la vida de Jacob, tuvo que sufrir tanto, tuvo que estar en situaciones tan difíciles en su vida, todo por haber engañado, por haber querido la bendición de Dios a la manera de él, llevado a su idea, fue necio y no fue sabio. ¿Cuántas veces nosotros también padecemos por no haber sido sabios? Dios nos ha dejado su palabra, que es la que nos da sabiduría. Dios nos habla a nuestro espíritu. Dios nos habla a nuestro espíritu. Él nos da instrucciones, nos da una guía, nos muestra algo que nos dará una respuesta por lo que estamos orando. Dios habla claro. Dios habla con toda claridad, pero a nuestro espíritu, no a la mente o al alma. Nosotros estamos acostumbrados a dirigir nuestras vidas por nuestros razonamientos, pensamientos y por lo que hay en nuestro corazón, el alma. Yo sentí, yo pensé, yo quise, yo vi al otro que lo hizo, entonces yo también lo voy a hacer. No todo circunstancial en el momento y no oímos a Dios en el espíritu. Dios habla a nuestro espíritu. Su palabra nos tiene que llegar al espíritu, no a la mente y no al alma solamente. Porque a veces nos emocionamos con la palabra de Dios, pero no actuamos en base a lo que la palabra dice, sino en base a la emoción. ¿Sí? Porque luego pasan los días y la palabra que nos emocionó, ahora es una palabra que ya no nos sirve porque no pasó nada, porque yo pensé, yo creí que mañana todo iba a cambiar y yo le creí a Dios y no pasó nada. Pero si yo la oigo al Espíritu, la guardo en el Espíritu, le presto atención en el Espíritu, día tras día yo voy a estar orando en base a esa palabra hasta ver esa palabra cumplida en mí. Voy a ser perseverante, voy a tener paciencia, me voy a fortalecer en esa palabra, en esa promesa de Dios y voy a esperar pacientemente a que Dios actúe y haga el milagro o me dé una respuesta. También Dios nos habla a través del consejo de una persona. Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla allí en la escritura cuando la estudiamos, le prestamos atención, pero también Dios nos habla a través del consejo de una persona que ya tal vez atravesó, hizo, pasó lo mismo que nosotros, o tuvo una respuesta de Dios en algo que nosotros también hoy necesitamos una respuesta, ya sea en el matrimonio, en el trabajo, en la empresa, con los hijos, en una decisión de algo que tenemos que tomar en la vida, como un matrimonio o como un viaje, o como cambiar de ciudad, o en un ministerio, que quiero hacer un ministerio, pero voy a pedir un consejo a una persona
que ya tiene más tiempo, que es más sabia, ¿no? El consejo de los ancianos que había en la iglesia, el consejo de los sabios en la iglesia, que hoy ya no está, ya no existe eso. Hoy es la voz del pastor, del apóstol, y aquí se hace lo que yo digo, y punto. No está el consejo de los sabios, ¿no? Y dice Proverbios 11:14 que en la multitud de consejeros está la sabiduría. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Lean Proverbios capítulo 11. Verso 14, el verso 15, verso 16 habla de todo esto, que en la multitud de consejeros está la sabiduría, está la corrección, etcétera, etcétera. Y también la sabiduría, cuando uno recibe un mensaje, un consejo de parte de Dios, un consejo de parte de una persona, la sabiduría en nosotros, cuando voy a tomar una decisión, cuando voy a hacer algo que es de Dios, yo tengo paz, yo tengo paz. Porque si algo en mi espíritu me pone una alerta o, no, o estoy inquieto, no debo actuar, no debo hacer nada. Pero cuando lo que yo voy a decidir recibo esa paz de parte de Dios, entonces voy a avanzar porque sé que también Dios me da ese ok. Proverbios capítulo 3 verso 13 y verso 17 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. El verso 17, sus caminos, o sea, el camino, los caminos de la sabiduría, son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Todas sus veredas son paz. Por lo tanto, la traducción en hebreo habla de que la paz, el shalom, en la sabiduría actúa como un árbitro. Recuerdan que Pablo le habla a la iglesia cuando le dice que echen toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes, pero también Pablo dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, ¿no? La iglesia, creo que es Colosenses, sean conocidos, o Efesios, sean conocidas vuestras peticiones con todo ruego, ¿no? Y la paz de Dios gobernará o gobierne vuestros corazones en Cristo Jesús. Esa palabra es que sea como un árbitro. ¿Qué hace un árbitro? Esa jugada está mal, continúe, es córner, es penal, es un tiro libre, ¿no? Un árbitro está dirigiendo las acciones. Entonces, la paz de Dios, como dice aquí Proverbios, todas las veredas de la sabiduría, todos los caminos de la sabiduría son deleitosos y son paz, actúan como un árbitro en nosotros. Por eso dije que si yo estoy en paz, me está diciendo la sabiduría de Dios, me está diciendo el Espíritu Santo que hoy tenemos dentro nuestro, continúa, avanza, sigue. Es lo que yo quiero, vamos. Aún cuando las circunstancias me digan lo negativo o me digan lo contrario o mis emociones no me acompañen o tenga cierto temor o cierto miedo en hacer esto o en avanzar en esto. Pero tengo paz interna, la paz del Espíritu que gobierna, que me está diciendo, sigue porque Dios está contigo, avanza, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, dale nomás. Pero si hay algo que me está diciendo, cuidado con esto, cuidado en meterte acá, mira, no, primero sé prudente, no salgas con ella, no salgas con él, espera un tiempo, analízalo bien, ¿no? Sigue orando, sigue leyendo la palabra, o voy a meter en este negocio, no, espera, mira que, espera un poco, no, pero si está bueno, ya saqué los números, ya todo está todo bien, pero espera un poco, espera.
detente. Hay algo que ahí, ¿no? Uno no lo hace tener paz ni tranquilidad, entonces no lo hagas. No te tomes esa decisión. Espera, espera en Dios, espera pacientemente. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar, Dios te va a dar a tu pareja, Dios te va a abrir puertas, Dios va a cuidar de tus hijos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que actuar con prudencia, con inteligencia, con sabiduría. La sabiduría nos da la paz de Dios en nosotros. La sabiduría la obtenemos en su palabra, la obtenemos en el Espíritu, cuando Dios nos habla, en una voz que oímos en el Espíritu, no en la mente, no en el corazón, nos habla a través del consejo de una persona que es sabia, que haya atravesado, que tiene sus años, que tiene su experiencia en lo que tal vez nosotros tenemos que hacer. Es bueno escuchar, por eso que dice que el sabio oirá y adquirirá mayor sabiduría en la multitud de consejeros, es saber oír, inclinar mi corazón, prestar atención. ¿Dios me está hablando a través de esta persona o es el diablo que me está hablando a través de esta persona? Eso es ser sabio, ser prudente, ser inteligente. Santiago, y con esto terminamos, 1:5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual Dios, ¿no? Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Pida, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pidamos a Dios sabiduría, pidamos entendimiento, no tomemos decisiones a la rápida. No andemos en la vida como ignorantes, como necios, llevados por mi corazón, llevados por mi emoción, llevados por el expertise de la sociedad o de mi familia. No, no, no. Seamos prudentes, seamos sabios, anhelemos la sabiduría del Señor, anhelemos el consejo del Señor, busquémoslo de todo corazón, que nosotros nos metamos en Dios, esperemos en Él. Tenemos promesas, tenemos muchas cosas en la Escritura, pero sepamos nosotros saber esperar el tiempo, el momento del Señor para esta vida que nos toca hoy vivir con mayor razón en estos tiempos que vivimos, porque una mala decisión nos pueden llevar años de dolor de cabeza, años de sufrimientos que podríamos haber evitado si no hacíamos lo que hicimos o no decidíamos hacer lo que decidimos hacer. Es que yo pensé, es que yo sentí, es que me pareció que era... No, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Espíritu Santo que Él nos dio para guiarnos a toda verdad, para hacernos sabios, para darnos entendimiento, comprensión? Y aprendamos de Jesús, que Jesús no se dejó llevar por el anhelo, el deseo de su corazón de no pasar por la cruz, sino que fue obediente a su Padre. Hizo paso a paso conforme a la voluntad de su Padre, aunque no quería, aunque no le gustara lo que tenía que hacer. Lo veía, no, ¿y por qué tengo que pasar por esto? Bueno, hazlo porque vas a recibir las glorias venideras, ¿no? Entonces Jesús dice, como él vio el gozo cumplido en el futuro y la salvación de nosotros, recibió lo oprobio, recibió la cruz, los latigazos. Tal vez nosotros no vamos a tener que pasar por los latigazos y por el sacrificio porque él ya lo hizo, pero sí muchas veces las decisiones que tenemos que tomar no son a lo mejor mi anhelo, lo mejor, lo que ay me da alegría esto, sino que a lo mejor al principio va a ser doloroso, al principio no nos va a gustar, pero cuando llegamos al final decimos qué bueno es haber obedecido al Padre, el consejo que Dios me dio
mira dónde me puso, mira dónde estoy. Valió la pena esperar, valió la pena hacer este trayecto, valió la pena tomar la decisión que Dios me habló, aunque al principio estaba medio ahí como que no sé, será bueno, será así, será realidad, pero en mi espíritu tenía la paz de Dios que me decía, sigue, avanza, porque al final voy a ver la bendición, voy a ver la promesa cumplida, voy a ver a Dios en ese momento con un milagro, con una señal, porque así actúa Dios cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios y no nuestro anhelo y nuestro deseo. Que nuestro anhelo mayor, que nuestro deseo mayor sea Dios. Y ahí está su palabra y su voluntad y sus consejos. Entonces yo voy a hallar la sabiduría de Dios cuando lo busco a Él en primer lugar. No el fruto, no la bendición, no mi éxito, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres, Padre. Es ahí donde vamos a ser prósperos, es ahí donde vamos a ver la bondad de Dios, la bendición de Dios, la riqueza de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. Y tengo tantos ejemplos, o sea, tenemos tantos ejemplos en las Escrituras, como Daniel, como David, como Moisés, tantos hombres de Dios que han cometido errores, pero cuando se ajustaron a la voluntad de Dios, se ajustaron a la palabra de Dios, cuando buscaron a Dios de todo corazón, Dios les habló y lograron y obtuvieron aquello que Dios les había prometido o les había dado. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios sabiduría. Si tiene que tomar una decisión, si tiene que conocer qué hacer con esta persona, con este problema, con este anhelo que tengo, con este sueño tal vez que tenga, que quiera realizar. Bueno, Dios nos da sabiduría por dónde tenemos que caminar, porque todos sus caminos son deleitosos y todas sus veredas son paz. Amado Padre, bendito sea tu nombre, maravilloso Dios. ¿Quién como tú, Señor? Qué hermoso es poder conocerte, poder oírte, poder tener esta unidad contigo, entrar a tus atrios, entrar a tu presencia mediante la sangre de Cristo, con gratitud, con alabanza. Señor, te damos la gloria, la honra, el honor a ti. Tú eres lo más precioso, lo más preciado, el anhelo de mi corazón, el gozo de mi vida. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Nada quiero en esta vida que no sea tu presencia, tu corazón, tu voluntad, tu palabra. Señor, todo lo demás en esta vida será añadido, será entregado. Recibiremos tus bendiciones, tus provisiones, tu cuidado, tu sustento. Pero lo principal es el temor al Señor, es el respeto, es la honra a tu nombre. Poder prestar atención a tu palabra, a tu consejo, adquirir sabiduría que viene de lo alto, más en este tiempo que estamos atravesando, viviendo en la sociedad, pero en el mundo entero. Ayúdanos y danos sabiduría para tomar decisiones, para administrar lo que tú nos das. Danos sabiduría para trabajar, para emprender, para continuar, para ser empleado, para ser empresario, emprendedor, para tomar decisiones de matrimonio, de hijos, decisiones económicas, decisiones tal vez de vida, nosotros como familia. Señor, en cada etapa de nuestras vidas, Señor, necesitamos de tu sabiduría. Y hoy hemos visto, Padre, que la sabiduría tú la entregas, tú la das. De tu boca viene la inteligencia, el conocimiento. Señor, la anhelamos y queremos verla en tu palabra.
Queremos ver el consejo en tu palabra, lo que tenemos que hacer y poderla vivir, poderla aplicar en nosotros para ser sabios en la vida. Pero también tú nos hablas a nuestro espíritu, no nuestra mente, emoción. Creemos que tú nos hablaste, yo sentí en mi corazón, yo percibí que Dios me dijo y cuando tal vez es nuestra propia emoción, nuestro corazón que nos engaña y cometemos errores que luego nos cuestan mucho poderlos remediar o corregir. Señor, queremos pedirte que nos hable a nuestro espíritu, porque tú nos das paz cuando nos habla. También pedir consejo, oír el consejo de los sabios, porque sabemos que en la multitud de consejeros, de los ancianos, de aquellos que han adquirido sabiduría, que han atravesado unos metros más en la vida, unas millas más, Señor, en el camino, que han adquirido sabiduría, que han tenido experiencias, Señor, que tú hables a través de ellos a nosotros, que seamos humildes, que tengamos un corazón sencillo y sensible al consejo de los sabios, a poder pedir consejo, a pedirles a ellos, a escucharlos y tener la sabiduría que viene de ti para tomar la decisión correcta, la decisión que nos va a llevar al lugar de tu bendición, de tu promesa, donde tú quieres que estemos, que nos desarrollemos, que avancemos en ello. Señor, danos sabiduría y también la pedimos para otras iglesias, congregaciones, pastores, a tus siervos, Señor, que te pongan a ti en primer lugar. El primero en todo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todo en tu entendimiento, ponerte a ti como nuestra prioridad, nuestro tesoro y buscarte a ti, Señor, buscarte a ti porque en ti hallamos la sabiduría que necesitamos, la inteligencia, el consejo, la prudencia. Padre, ayúdanos, te pedimos perdón, porque tantas veces hemos sido negligentes, necios, y hemos atravesado momentos difíciles por querer tal vez tener una mejor casa, un mejor sueño, un mejor auto, un mejor trabajo, un estatus social mejor y incurrimos en errores, en faltas, en deudas. Luego estamos llorando, lamentándonos y tal vez te hemos echado la culpa a ti porque hemos creído, porque creíamos que tú, Señor, y cuando tú nunca nos dijiste que hagamos eso, nunca nos aconsejaste, nos diste esa voz interior, que tengamos prudencia, que esperemos, que no lo hagamos. Igual nuestra emoción, nuestro corazón nos engañó porque queríamos, porque anhelábamos, Señor, tal cosa en la vida. Padre, perdónanos, perdónanos y ayúdanos a tomar sabias decisiones en la vida, ser prudentes, ser inteligentes. Te lo pedimos de todo nuestro corazón, de todo nuestro corazón, creyendo que tú harás y nos darás y tienes lo mejor para nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, en ti esperamos, en ti nos apoyamos, en ti confiamos, nos tomamos de tu mano, dirígenos, guíanos, Señor, e introdúcenos a la tierra que tú tienes para cada uno de nosotros, para desarrollarnos y desplegarnos en esta tierra para ser de bendición e instrumentos útiles en tus manos para hacer luz en medio de un mundo en oscuridad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.